la misión de la iglesia es a todas las naciones. La misión de la iglesia es a todas las naciones. Capte allí el título del tema y en la medida en que vamos desarrollándolo, pues vamos a ir dándole una forma especial que sin duda nos va a confrontar con ello. En mi análisis del tema, pues definitivamente fui confrontado, y no solamente en lo personal, sino también cuando pensamos en cómo la iglesia donde el Señor nos tiene sirviéndoles está cumpliendo con este tema. E incluso le mencionaba a mi hermano Hendrix que como región 6 zona 2 debemos ver el tema de la misión tal como lo establece Dios y como es el título del tema de hoy, a todas las naciones, como asigeo y como iglesia universal. Debemos tener siempre esa meta y ese objetivo en nuestras vidas, en lo personal, en lo congregacional, en lo organizacional. Debemos ver la misión como Dios la plantea. Quisiera en esta mañana leer el texto en Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto, archiconocido. No creo que haya un creyente que en algunas 10 oportunidades por lo menos lo haya escuchado, leído, estudiado. Y esta mañana quisiera que, aparte de la versión que usualmente utilizamos, ¿verdad? La versión Reina Valera, que es la más común, aunque muchos tienen también en sus manos una versión NBI, quisiera leerlo en 3 versiones. Un solo versículo no nos va a llevar mucho tiempo el poder leerlo en las 3 versiones. Quisiera que me acompañaran entonces con la versión Reina Valera y les voy a pedir que se pongan de pie y juntos leamos este versículo de la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces vamos a leerlo juntos en la versión Reina Valera. ¿Ok? Bien, lo tienen todos. Entonces, leemos la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo voy a leer ahora también en la versión NBI. Presten atención. Y fíjense, quisiera que pusiéramos atención en esa última frase. En la versión Reina Valera dice, ¿cómo? Y hasta lo último de la tierra. En la versión NBI dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense cómo esta otra versión nos amplía tal vez un poco la mirada en cuanto a este tema acerca de la misión. Dice hasta los confines de la tierra. La versión Palabra de Dios para Todos dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Fíjense, 3 versiones diferentes y nos enfocan entonces lo que es el alcance de la misión de esas 3 formas. Hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra y en todo el mundo. La misión de la iglesia, sé que es el tema que han estado ustedes desarrollando durante ya hace algún tiempo y no me voy a detener mucho en tratar de indicar lo que fue la orden que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿verdad? Se presenta ese mandato de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y precisamente la misión es eso, la tarea encomendada por Dios para que el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, la cumpla en todo el mundo. Debemos entonces mantener siempre presente, en primer lugar, que la misión ha sido un mandato de nuestro Señor Jesucristo
para sus discípulos y en este tiempo, ¿verdad? Los discípulos del Señor somos la iglesia. ¿Ok? Tenemos esa tarea delegada por Dios en carácter de orden, de un mandato. Entonces, si comprendemos cuando Dios establece un mandato en su palabra, cuál debe ser la actitud nuestra, pues debemos entonces asumir como tal lo que el Señor quiere que nosotros veamos. En cuanto a ese tema, ¿verdad? Nuestra tarea como cuerpo de Cristo es hacer discípulos mediante el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre. Hoy hay un principal enfoque en ese aspecto del poder que el Señor nos confiere para desarrollar la tarea. Ya el Señor lo ordenó en los evangelios y ahora está, digamos, ampliándonos un poquito el horizonte de la manera como Dios quiere que lo realicemos y bajo qué cobertura, bajo qué potestad vamos nosotros a llevar a cabo la tarea. Fíjense que cuando analizamos en primera instancia a quienes les dio el Señor directamente esta orden, encontramos a 11 personas que recibieron de primera mano la orden del Señor. Y esa frase, precisamente, a todas las naciones, no sé cómo la miraron ellos en esa primera instancia, ¿verdad? Ya nosotros aquí en Venezuela, a una gran distancia de donde ocurrió originalmente la orden de Dios, tal vez la comprendemos mejor. Jesucristo tenía en mente Venezuela y todos los países del mundo. Pero ellos, en primera instancia, tal vez no comprendieron, oye, a todo el mundo. Fíjense que todavía ni siquiera América había sido descubierta. No tenían un alcance tan amplio como podríamos tener nosotros hoy de lo que significa esa frase. Sin embargo, ellos comprendieron algo y en el libro de los Hechos podemos entonces mirar cómo el Señor comienza a orientarlos de una forma más clara y los equipa de una manera tal que ya ellos no contaban únicamente con lo aprendido a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo con ellos en su ministerio terrenal, sino que también ellos son, vamos a decir, revestidos de ese poder maravilloso que previamente también nuestro Señor Jesucristo les había anunciado. ¿Ok? En los evangelios leemos, principalmente en el evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo les había anunciado a ellos de la venida del Espíritu Santo. Quisiera leer allí estos textos. En Juan 14, 26, uno de ellos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El primer anuncio, vamos a decir, de una manera directa en cuanto a la venida del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, la hace nuestro Señor Jesucristo. No les dice cuándo, pero dice que va a hacer presencia en ellos. Y comienza a indicarles cuál iba a ser la tarea que el Espíritu Santo iba a realizar en los discípulos. Aquí dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15, versículos 26 y 27, dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjense aquí en este texto, en Juan 15, se habla tanto del Espíritu Santo como de los discípulos que estaban recibiendo esta información de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él, hablando del Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí, y vosotros también, vosotros daréis testimonio también. ¿Ok? Es decir, que aquí el Señor Jesucristo estaba mostrando una armonía que tenía que existir entre el Espíritu Santo de la promesa
y los discípulos, ¿verdad? En este caso, hablando de nosotros, entre el Espíritu Santo de Dios y nosotros como iglesia, que somos portadores, ¿verdad? Que somos habitación del Espíritu Santo y que debemos entonces también en sintonía con Él tratar de llevar a cabo el cumplimiento de la tarea que nos ha sido encomendada. En Juan 16:13, allí mismo cercano, dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, encontramos con estos tres textos. Hay otros más que nos hablan de la tarea del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero estos tres textos son muy significativos cuando tomamos en cuenta, ¿verdad?, el análisis de la misión que Dios quiere desarrollar a través de nosotros. Desde un principio se habla de la relación estrecha que debe haber entre el Espíritu Santo y el creyente, ¿ok? No puede haber misión con esos dos elementos separados. El creyente por sí mismo no puede dar cumplimiento a la misión sin la cobertura, sin la guiatura, sin la capacitación que el Espíritu Santo le va a conferir con su presencia en nuestras vidas y con el desarrollo de estas tareas que estamos leyendo en la palabra, que iba a desempeñar el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, encontramos que nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, les da una orden tal vez un poquito más precisa, correspondiente con el mismo tema de la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículos 4 y 5 del libro de Hechos, dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Encontramos entonces una orden directa ya anunciándoles que en pocos días el Espíritu Santo iba a ser la presencia que ya previamente nuestro Señor les había informado a sus discípulos. La idea de ser bautizados, como dice allí el texto en Hechos, es de ser sumergidos o cubiertos completamente en algo. En este caso, con el Espíritu Santo. De la manera como Juan bautizó en agua, así los discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo debe ser visto como una condición, ¿verdad? No como una experiencia, como muchas veces se está visualizando en el mundo cristiano evangélico. Se ve como una experiencia, más se omite la importancia que tiene de que el Espíritu Santo habita, ¿verdad?, en cada creyente en Cristo, tal como la palabra del Señor lo establece. Y debemos nosotros entender también el otro llamado que tenemos de parte del Señor, de ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, pero es importante que nosotros, ¿verdad?, estrechemos la comunión con Dios, busquemos, ¿verdad?, la cobertura de Dios a través de todo el desarrollo de nuestra vida, y cumpliendo, ¿verdad?, o teniendo el deseo de poner en práctica las enseñanzas que Dios establece en su palabra, y eso va a conferirnos a nosotros una llenura. Es decir, que vamos a depender cada día más de la dirección, de la guiatura del Espíritu Santo, y vamos a andar según Él nos indica a través de su palabra. Dice allí en el Evangelio de Juan que Él os recordará todo lo que os he dicho y os dirá las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, es algo clave, vital en la vida de la iglesia, pero también mucho más cuando hablamos de la misión. Fíjense que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: quédense ahí en Jerusalén y esperen a que llegue el Espíritu Santo que se les ha prometido.
¿Ok? Fue una instrucción directa. Ya previamente les había anunciado, pero esta vez les dijo, es en Jerusalén donde ustedes, estando allí, van a recibir esa cobertura maravillosa del Espíritu Santo morando en sus vidas. Y vemos cómo, cuando leemos ese capítulo 1 de Hechos, cómo los discípulos siguieron prácticamente al pie de la letra la instrucción que les había dado el Señor. Ciertamente ellos no fueron a Jerusalén y se sentaron en un chinchorro o en una silla de extensión cómodos a esperar que llegara el Espíritu Santo. Ellos vivieron una experiencia con Dios. Fueron y estuvieron en un aposento alto donde estaban juntos, todos en un mismo sentir, buscando la presencia de Dios y esperando que se cumpliera lo que el Señor Jesucristo les había establecido, lo que les había ordenado. Fíjense, son elementos que deben formar parte de nuestra vida. Son elementos que cuando Dios nos da una orden, debemos saber cómo atender la orden y cómo llevarla a cabo. ¿Ok? Debemos nosotros también vivir bajo esa misma forma de vida como lo hicieron los discípulos en aquel entonces. Entonces, el Espíritu Santo es quien capacita, quien dirige, quien motiva, quien impulsa y quien lleva a la iglesia a cumplir con su tarea misionera. Fíjense la labor tan amplia que realiza el Espíritu Santo en la vida suyo y mía. ¿Ok? Debemos verlo de esa manera. Y eso debe motivarnos aún más a estrechar la comunión con Él. Debemos anhelar eso. No debemos ver como que, bueno, vamos a esperar que venga y que caiga sobre nosotros el Espíritu Santo, como en algunos lugares se predica y se enseña de esa manera. Y entonces, dependiendo de la actividad que se desarrolle, el Espíritu Santo cae sobre los creyentes. No, el Espíritu Santo está en su vida, en la vida de cada creyente. Amén. Y Él va a estar desarrollando en usted toda esa labor. Repito, Él es quien capacita, quien dirige, quien motiva, quien impulsa y quien lleva a la iglesia a cumplir con la tarea misionera. Entonces, tenemos, mis hermanos, lo más importante en nuestras vidas de parte de Dios para que podamos cumplir la misión. Ahora, yo creo que ya con este aspecto, los discípulos comenzaron a ver un poco mejor el panorama. ¿Verdad? Ya no eran ellos por sus mismas fuerzas, ya no eran ellos por el tiempo que anduvieron con el Señor Jesús, sino que iban a ser investidos de un poder. Un poder, bueno, ya vamos a hablar de ese poder. Para poder llevar a cabo la tarea, la misión que el Señor Jesucristo les había indicado. Ok, quisiera volver a retomar el versículo en Hechos capítulo 1, verso 8, y vamos a determinar 3 elementos que quisiera que analicemos en esta mañana. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? El primer aspecto es ese aspecto maravilloso que está ligado definitivamente a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo haya hecho su morada en nosotros. Recibiríamos poder. Muy pronto los discípulos recibirían poder con la venida del Espíritu Santo en sus vidas para realizar la misión que Jesús le había encomendado. Este poder era absolutamente necesario. ¿Ok? Por eso el Señor les dijo, esperen allí a que venga el Espíritu Santo. ¿Ok? No vayan de una vez, aunque la orden era inminente de ir. ¿Ok? Pero Él les puso ese preámbulo al cumplimiento de ir a todo el mundo, a todas las naciones, a los confines de la tierra, a llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, repito, este poder era absolutamente necesario. Es por ello que ellos deberían esperar allí en Jerusalén hasta recibirlo. ¿Ok? Debemos entender eso. Es absolutamente necesario
el poder que nos confiere a nosotros el Espíritu Santo en el cumplimiento de la misión. Entonces, mis hermanos, debemos ver por allí un elemento vital clave que no podemos nunca pasar por alto. Tenemos que mantenernos en sintonía, en comunión, bajo la cobertura, procurando la llenura del Espíritu Santo, si realmente queremos cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Ahora, ¿en dónde vamos a cumplir la tarea? De acuerdo a todo lo que hemos aprendido durante todo el desarrollo de la misión hasta ahora. A ver, ¿quién me dice? ¿En qué lugares? Pero lo más, vamos a decir, lo más cotidiano, ¿qué sería? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿Con los amigos? ¿Con los vecinos? Bueno, tenemos una visión amplia de los diferentes lugares hacia donde Dios quiere que nosotros llevemos a cabo el cumplimiento de la misión. ¿Qué no debe faltar en ello? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas no debe faltar, ni cuando usted habla con el vecino, ni cuando en su casa usted está transmitiendo la verdad del Evangelio a algún miembro de la familia que aún no le conoce, en el trabajo, en cualquier lugar. Este aspecto en lo que el Señor Jesucristo les indicó a sus discípulos no debe faltar. El poder del Espíritu Santo. Fíjense el término que se usó para traducir la palabra poder, es un término llamado dunamis. ¿Ok? El griego dunamis se usa 120 veces en el Nuevo Testamento. En términos generales, la palabra se refiere a fuerza, poder o habilidad. En términos generales. Pero fíjense que de manera muy específica debemos nosotros prestar atención cómo se llevó a cabo o cómo se evidenció el poder que el Espíritu Santo les confirió a los discípulos para dar cumplimiento a la tarea. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 33, se refiere esta palabra dunamis de la siguiente manera. Dice, con gran poder, hablando del mismo término dunamis, los apóstoles seguían testificando de la resurrección del Señor Jesús y gran favor estaba sobre ellos. Con gran poder, con ese gran poder que es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Fíjense que definitivamente el Señor tenía muy claro a quiénes les había delegado la tarea de la misión. ¿A quiénes? A sus discípulos. Hablando en términos actuales, la iglesia debe ser un lugar donde los discípulos del Señor nos reunimos para aprender de parte de Él, conferirnos a nosotros la información que necesitamos para ir y cumplir con la misión de la iglesia. Fíjense que cuando hablamos de misión, debemos nosotros tener en mente de que la misión es la razón de ser de la iglesia. Si usted viene todos los domingos a este lugar, es porque el Señor lo está equipando, lo está preparando para que usted vaya y cumpla con la misión que Dios le ha encomendado. En su trabajo, en su casa, en su vecindario y hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Debemos tener eso muy claro. Si usted se reúne, ¿verdad?, para ser enseñado con los primeros principios o con otros de los estudios que se desarrollan en esta congregación, es para eso. Todo el trabajo de la iglesia debe estar orientado a que la iglesia cumpla con la misión que le ha sido encomendada. Entonces, debemos tener muy claro que tenemos lo más importante. Tenemos lo más importante. Al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo y Él nos confiere de poder, de ese poder maravilloso. Ese término dunamis es el mismo término que se usa para traducir en nuestro español lo que es la dinamita.
ese poder majestuoso que hay para llevar grandes proezas en cuanto a la forma de impactar y tal vez destruir cosas que se requieran. ¿Ok? Dinamita, como un dinamo. Ese término dunamis transmite todo eso. Ahora, el poder de Dios ha sido, ¿verdad?, conferido a la iglesia. En segundo lugar, encontramos el aspecto que dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Fíjense que en este pasaje, en Hechos 1:8, no usa el Señor Jesucristo la misma forma de transmitir como lo hizo en Mateo, en Marcos, en Lucas, cuando Él dio una orden. Aquí no les dijo al Señor, no les dio la orden de ser testigos, sino que en este caso, la palabra que se usa está en un tiempo indicativo, no en imperativo. Jesús no recomendó ni les ordenó que se convirtieran en testigos, sino que el poder que iba a recaer sobre ellos, el Espíritu Santo, les iba a llevar a ser testigos. Es una implicación. El hecho de ser testigos es una implicación de la presencia y la cobertura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, que si el Espíritu Santo está en nosotros, Él va a estar motivándonos, Él va a estar dirigiéndonos a cumplir con la misión que se ha encomendado. Ese efecto era necesario en la vida de los discípulos y es necesario en nuestras vidas. Es un resultado natural que cuando recibimos el poder que se nos fue prometido por el Señor Jesucristo, nos convertimos en testigos de Él. No podemos o no podríamos decir que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y no exista en nosotros el deseo o el propósito de cumplir con la misión, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, si no estamos sintiendo esto, tenemos que hacer una revisión, ¿verdad?, en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a ser testigos del Señor. Definitivamente, nos va a llevar a ser testigos del Señor. Recordemos lo que leímos en Juan. Dice, y Él os recordará todo lo que les he dicho. Él nos hará ir a donde el Señor Jesucristo ya nos había indicado en un principio. Con la orden de ser discípulos, de hacer discípulos, el Espíritu Santo va a estar tomando eso y va a estar recordándolo y va a estar impulsándonos a llevar a cabo la tarea. Mis hermanos, es necesario. Es algo que debe desarrollarse en la vida de todo creyente de manera natural cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, de comunicar ese evangelio tan grandioso, tan maravilloso. Fíjense que en este caso, cuando el Señor Jesucristo les indicó a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, eso de y me seréis testigos, este término que se usó para testigo, para testificar, es un término que proviene de una palabra que podríamos escuchar como martus o martur, que es la palabra que ya se asemeja más a nuestro español de mártir. Ellos estaban en ese momento recibiendo una instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo que les iba a conducir a la muerte por ellos cumplir con la tarea. Y de hecho, ellos lo hicieron de una manera tan grandiosa, pudiéramos decirlo nosotros en este tiempo, que su vida era para ellos algo secundario en relación con el cumplimiento de la misión. Vemos a través de los escritos bíblicos, a través de la historia, que podemos estar nosotros escudriñando de lo que sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva y vamos a encontrar una cantidad grande de personas que fueron martirizadas
por el cumplimiento de la misión. Es decir, que en ellos podemos ver que definitivamente la palabra que usó el Señor para transmitirles ese aspecto de la misión fue cabal. O sea, muchos, no todos, pero sí muchos fueron martirizados por el cumplimiento de la misión. Ahora, ¿qué pensamos nosotros acerca de ese término usado por el Señor Jesucristo? Tal vez en nuestra traducción en el español no vemos por ningún lado algo tan comprometedor como cuando ellos recibieron esta instrucción dada por nuestro Señor. Y tal vez influya en que nosotros hoy como que no le damos toda la importancia que debemos darle a este cumplimiento de la misión. Y tal vez no tenemos un enfoque tan amplio acerca del alcance que el Señor quiere que nosotros le demos al cumplimiento de la misión, y nos conformamos y tal vez estamos muy cómodos pensando que estamos cumpliendo con la misión, pero haciendo tal vez una parte muy pequeña. Vamos a seguir analizando el tema para tratar de que comprendamos mejor este elemento, ¿ok? Porque definitivamente volvemos al tema de la reflexión de hoy. ¿Cuál es? ¿La misión qué? La misión de la iglesia es a todas las naciones. A todas las naciones. Ese título de la reflexión de por sí ya trae sobre nosotros una pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Si el alcance que el Señor planteó es a todas las naciones, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Ok? En lo personal, en lo congregacional. Podemos hablar también en cuanto a la asociación a la cual estamos allí nosotros también adheridos. Estamos haciendo algo para que ese alcance que Dios estableció en su palabra sea cumplido, o estoy participando de alguna manera en ese plan de Dios. Tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, esa palabra tiene que ayudarnos a mirar, ¿verdad?, hasta dónde debemos nosotros llegar en el cumplimiento de la misión. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos, digamos, a dejar en un segundo plano nuestra vida para que podamos darle el nivel de importancia que el Señor Jesucristo le dio a la misión? Eso fue lo que les quiso decir el Señor a sus discípulos. Bueno, muy probablemente van a tener que entregar su vida para cumplir con esta tarea. Y deben estar dispuestos a hacerlo. Y ellos lo hicieron. Fíjense, es grandioso el pasaje que en la palabra nos habla de Esteban. Cuando Esteban fue martirizado por la causa del Señor. ¿Alguno recuerda esa visión de Esteban en ese último instante? Vio los cielos abiertos y qué cosa. Y él veía ángeles. O sea, algo grandioso el Señor le permitió. No sabemos el resto de los mártires, qué experiencia tuvieron. Pero en el caso de Esteban se refleja en la palabra de Dios su experiencia, ¿verdad?, en medio de lo que nosotros pudiésemos llamar lo peor que nos pueda llegar a suceder. ¿Cierto? Lo peor, no, que nos maten por la causa del Señor. Algunos piensan, bueno, si tú cumples con lo que el Señor establece en su palabra, te va a ir bien. Nunca te va a pasar nada malo. Algunos enseñan eso. Pero vean cómo el Señor Jesucristo les transmitió a sus discípulos esta tarea y esta forma a través de la cual ellos iban a llevar a cabo el cumplimiento de la misión. Iban a ser martirizados, muchos de ellos. Si nos vamos a lo que más adelante sucedió en los tiempos de Nerón,
¿verdad? Conocen parte, creo ustedes, de esa historia en la cual muchísimos cristianos fueron no solamente martirizados, sino ridiculizados al tratar de crear con ellos una expectación, algo que los divertía a ellos, viendo cómo los cristianos eran martirizados por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso estaba en las fibras más internas de los discípulos de aquel entonces. Posiblemente vamos a ser martirizados por la causa del Señor, pero lo que nos espera es algo mucho más grande. Lo que nos espera es algo que bien vale la pena llegar a pasar por algo como eso, porque Dios tiene para nosotros algo supremo, algo magnífico, algo glorioso. Mis hermanos, tenemos que verlo así. Cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado nos conduce a la gloria eterna. Y eso no tiene comparación alguna con nada que vayamos nosotros a ver, a sentir o a experimentar en esta vida. Así lo vieron los discípulos, mis hermanos. Así debemos verlo nosotros, de esa manera. Y estar dispuestos, ¿verdad?, a llevar a cabo la tarea del Señor con las consecuencias que pudieran llegar a presentarse. ¿Ok? El otro aspecto es el aspecto que nos habla de hasta lo último de la tierra. Dice allí ese texto en Hechos 1:8 que en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El progreso del esparcimiento del mensaje del Evangelio de Jerusalén a Judea y Samaria y después hasta lo último de la tierra se convierte prácticamente en el bosquejo que encontramos en el libro de los Hechos. Podemos trazar y ver cómo los primeros 7 capítulos de Hechos nos narran la expansión del Evangelio en Jerusalén. Luego los capítulos 8 al 12 nos hablan del Evangelio siendo llevado a Judea y a Samaria. Y del capítulo 13 en adelante nos hablan del Evangelio yendo hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Por supuesto, en esa primera instancia, hasta los límites conocidos por ellos. Pero ese libro de Hechos, mis hermanos, debe estarse continuando en la vida de la iglesia hoy día. Hoy día tenemos nosotros que vernos como partícipes de ese cumplimiento de la misión y del cumplimiento de esa tarea, llevando el Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Entonces tenemos allí que el libro de los Hechos es un libro que definitivamente nos orienta y nos plasma de una manera amplia el cumplimiento de la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, el tema, hasta lo último de la tierra. Jesús quiere que seamos testigos en todas las naciones de la tierra, el alcance de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es para que se establezca su reino de una manera total en el mundo entero. Quisiera que visualizáramos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 8 y 9, cuando en el interín de la visión del apóstol Juan sobre todo lo que narra el Apocalipsis, allí se deja plasmado de una manera mucho más amplia el alcance de la misión que el Señor Jesucristo nos ha delegado a nosotros. Dice ese texto, versículos 5 y 8, Apocalipsis 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Lo tienen allí el texto? Quisiera que leyéramos juntos esa última frase. Dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo
y nación. Fíjense cómo en la visión de Juan respecto del Apocalipsis, de un evento que sucederá todavía en un futuro, ya está plasmado de dónde van a provenir esa gran multitud de personas que estarán allí disfrutando, pues, de esa gloria que mencionábamos hace un momento. Y vuelvo y repito, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de nuestro Señor, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En este pasaje no deja por fuera el escritor bíblico el alcance pleno, total, que el Señor Jesucristo quiso transmitirle a sus discípulos cuando le dijo: hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra, en todas las naciones. ¿Lo vemos, mis hermanos? Lo vemos como eso va a ser cumplido. Esta visión de Juan va a ser cumplida, porque Dios la reveló para que los creyentes pudiesen tener una noción de lo que ha de suceder todavía en un futuro, pero allí se refleja ese alcance tan amplio que el Señor Jesucristo quiere que nosotros veamos ahora, en este tiempo, y que entonces podamos también disponer nuestra vida a participar de la misión de la iglesia, tal como el Señor nos lo ha ordenado en su palabra. Entonces, todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este llamado se parece un poco al llamado que el Señor, que nuestro Dios le hizo a Abraham. En Hebreos 11:8 dice: siendo llamado, hablando de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense, Abraham salió sin saber a dónde iba. Y muchos de los discípulos que fueron esparcidos a consecuencia de la persecución, salieron y muchos no sabían a dónde iban a tratar de llegar a un lugar seguro. Pero lo que sí sabían era que donde quiera que ellos llegaran, lo que iban a hacer, ¿sí? Donde llegaban, compartían el mensaje de salvación, sin importar si allí también corría riesgo su vida y tenían que ser martirizados, como evidentemente sucedió. Los apóstoles debían ir a lugares recónditos y desconocidos, impulsados por el deseo de cumplir la voluntad de su Señor. Igualmente, esta similitud se amplía en el alcance que le dio Dios a Abraham. Él le dijo: en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. El Señor siempre ha tenido en la visión de lo que Él quiere para los seres humanos ese alcance amplio. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Dios que Él nos transmite a nosotros para que nosotros entonces vayamos. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, tal vez no está mal que nosotros dispongamos de retos puntuales. No está mal que nosotros digamos, como hemos hecho a nivel de la región 6, zona 2, y hemos planificado, bueno, una jornada evangelística en tal sector, otra en tal sector, otra en otro lugar, etcétera, dentro de los linderos del Tigre y Tigrito. Pero eso no debería limitarse a esos lugares de manera plena y definitiva. Nosotros debemos tener en la visión del trabajo, de la tarea que se nos ha encomendado, deberíamos tener esa visión. Los confines de la tierra. ¿De qué manera vamos a participar de ello? Pues tenemos que trabajar. Tenemos que ordenar las ideas, tenemos que desarrollar estrategias, tenemos que organizar planes. Y tal vez así como hemos estado trabajando unidos, yo creo que resulta tal vez un poco más sencillo el mirar el cumplimiento de la visión bajo este alcance de Dios de una manera como que más razonable y como que vamos a tener mayor posibilidad del éxito. Tenemos que hacerlo,
pero no podemos quedarnos y en nuestras oraciones no podemos dejar a un lado esos lugares. Todavía, mis hermanos, lamentablemente hay muchos lugares donde el Evangelio del Señor no ha llegado. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Quiénes deben llevarle el Evangelio a ellos? La iglesia. ¿Ok? Dentro de la iglesia estamos usted y yo. Tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Hasta dónde puedo yo trabajar para que esas personas en cual lugar puedan ser o puedan llegar a ellos, tus siervos, que les testifiquen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que tener eso muy claro, mis hermanos. Todas las familias de la tierra, a los confines de la tierra, hay obstáculos. Sin duda que hay obstáculos que tratan de interponerse para que la iglesia no cumpla con la tarea tal como el Señor nos lo ha establecido. Y debemos nosotros ser conscientes y saber identificarlos. Lo que mencionaba hace un momento, pudiéramos relacionarlo con la miopía. ¿Saben qué es la miopía? ¿Ah? Mi hermano, dinos ahí un concepto de miopía rápido. Ves de cerca, pero no ves de lejos. A veces las iglesias están sufriendo de cierta miopía, en el sentido de que cuando hablan de la misión, están viendo aquí y no levantan la mirada a ver allá, hasta donde el Señor nos está indicando que debe llevarse a cabo la misión. Debemos tener cuidado con eso. No les digo que todos vamos a ir a un lugar recóndito, a un lugar que esté todavía sin la presencia del Evangelio de Jesucristo. No todos vamos a ir, pero sí todos debemos participar. ¿Entendemos eso? No nos vamos a alejar todos de nuestros lugares, pero sí todos debemos participar. La oración, las ofrendas, el desarrollo de estrategias, la colaboración con iglesias y con organizaciones que están dedicadas a esa tarea. Pero definitivamente tenemos que pensar de qué forma debo participar yo en este alcance de Dios, de llevar su evangelio, de ser testigo de él hasta lo último de la tierra. No podemos nosotros padecer de esa enfermedad de la miopía misionera. ¿Ok? La miopía misionera, mis hermanos, aquí en la palabra tenemos un colirio bien bueno que seguro nos va a disipar de esa miopía misionera. Cuando vemos lo que el Señor establece, definitivamente eso tiene que ser eliminado de nuestras vidas. Y tenemos que sentirnos que somos parte de la tarea más grandiosa que Dios le ha encomendado a sus discípulos. Esa tarea de llevar su evangelio es la tarea más grandiosa que usted puede realizar en toda su vida como cristiano, en cualquier tiempo. Entonces, fíjense en Mateo capítulo 13, versículo 38, cuando el Señor Jesucristo habló acerca de la parábola del sembrador. Dice allí, ese pasaje, dice que el campo donde es sembrada la palabra, cuando él estaba dando la explicación de la parábola, ¿alguno lo tiene ahí? ¿El campo qué dice ahí? Bueno, el campo es, ¿qué? El mundo. Nuestro Señor nunca deja nada así a la deriva para que el campo donde debe ser sembrada la semilla de la palabra es el mundo. ¿Ok? Y hasta allí debemos nosotros tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, que el Señor nos está delegando esa tarea, esa misión. Ok,
Este libro de los Hechos, como ya lo hemos mencionado, es la historia inspirada de la misión de la iglesia. En este segundo volumen, ¿verdad?, que escribió Lucas, se nos habla precisamente acerca de esto. En el primer versículo de Hechos, dice que su primer tratado, Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿verdad?, todo lo que él desarrolló con sus discípulos. Pero en este segundo tratado de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, se mete de lleno, de una forma profunda, en la misión. Desde un principio, ahí en Hechos, comenzando con el capítulo 1, se nos abre de manera amplia el tema de la misión. Y de verdad, mis hermanos, sería magnífico que usted pudiese leer, si tiene en su corazón el deseo de llevar a cabo la misión de la iglesia, de estudiar el libro de los Hechos y ver cómo cada capítulo, cada pasaje está orientado a ver la manera como los discípulos, la iglesia de aquel entonces, llevó a cabo el cumplimiento de la misión. De una manera muy específica, yo les decía que del capítulo 13 en adelante se hablaba acerca de la misión para llegar hasta los confines de la tierra. Y precisamente en Hechos capítulo 13 encontramos un detalle particular. Encontramos el detalle en el cual Pablo y Bernabé, habían sido seleccionados por el Espíritu Santo para llevar a cabo una tarea bien especial. Allí se indica en el versículo 2 del capítulo 13, para la obra a la que los he llamado. Ya previamente, ¿verdad?, Saulo en aquel entonces, cuando recibió el llamado de parte de Dios, y junto ahora con Bernabé, estaban siendo encomendados a llevar a cabo esa obra por una iglesia local. En Antioquía, por primera vez, mis hermanos, se produjo el envío de misioneros para que dieran cumplimiento a la misión que el Señor Jesucristo les había encomendado y que desarrollaran una labor bien importante y bien significativa. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos ver esto. Fíjense, el evangelismo, el discipulado y la plantación de iglesias son elementos que deben ser parte de la misión. En algunos casos, algunos piensan que la misión es solamente ir y predicar el evangelio. Pero no es únicamente eso. Tiene que ir acompañada de el discipulado y de la plantación de iglesias, ¿verdad? Es lo que vimos o lo que podemos llegar a ver y conocemos que sucedió a lo largo del libro de Hechos, y debe ser lo que se debe continuar en nuestro tiempo, en el alcance hasta donde el Señor nos permita llegar con el mensaje del evangelio. El discipulado, el evangelismo, el discipulado y la plantación de iglesias. Vemos como el apóstol Pablo estaba muy claro en cuál era el llamado que el Señor Jesucristo le había hecho. En Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense cómo se presentaba el apóstol Pablo ante los hermanos de Roma. Él hablaba de sí diciendo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese detalle que tenía Pablo en su mente y en su corazón le llevó a desligarse de manera plena y total de todas las cosas, con el objetivo de llevar a cabo la misión que le había sido encomendada. Eso debe también traer en nosotros una pregunta: ¿hasta dónde estamos nosotros comprometidos con Dios para el cumplimiento de la misión? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Debemos nosotros mirar eso, porque a veces pensamos que nuestra misión es, cumplir con la labor que tenemos en el lugar donde tenemos el empleo. Y eso para nosotros es lo más importante.
Pues bien, si nosotros no entendemos el alcance de la misión, de alguna manera, mis hermanos, Dios va a actuar y nos va a llevar a donde Él quiere. Eso sucedió en el libro de los Hechos. Eso es parte de la vivencia, de la experiencia de esos primeros cristianos. El Señor, algunos entendieron y actuaron, pero otros tal vez fueron conducidos por las acciones que Dios permitió para que esto se llevara a cabo. Tal vez algunas de esas acciones uno dirá, bueno, pero ¿por qué tenían que pasar los cristianos por esa experiencia tan terrible? ¿Verdad? Porque no fue algo bonito. Cuando hablamos hace un momento de Esteban, ¿cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Cuántos de los que están aquí le han dado una pedra en algún día? Oye, a mí me dieron una pedra una vez cuando iba para el liceo en la parte de la cabeza y eso me mareó de tal manera que casi que pierdo el sentido. Pero él no veía el dolor, él no veía la conmoción que estaban trayendo esas piedras sobre él. Él estaba viendo la gloria de Dios. Debemos nosotros, mis hermanos, tener eso en mente. La misión de la iglesia es lo más glorioso en lo cual nosotros podemos participar. Y debemos llevarlo a cabo y mantener siempre en nuestras mentes ese alcance maravilloso de Dios. Para concluir, mis hermanos, no podemos perder de vista nunca el alcance de la misión asignada. Si la misión es la razón de ser de la iglesia, entonces debemos verla de la manera como nuestro Señor la estableció. Continuamente deberíamos estar evaluando cómo avanza la iglesia en su desarrollo y qué territorios aún faltan para que se lleve el mensaje del Evangelio. Saber esto debe conducir a la iglesia a desarrollar estrategias y planes y metas bien orientados para que la misión de la iglesia se lleve a cabo de manera total. De lo contrario, veremos la mano de Dios moviéndonos en producir los escenarios para que esto se lleve a cabo tal como lo hizo Dios en la historia de la iglesia primitiva. Pero lo que mencionábamos de la visión de Juan en el Apocalipsis se va a cumplir. Allí van a haber personas de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de todo espacio en el cual hayan individuos. ¿Y quiénes le van a llevar el mensaje a ellos? Vamos a hablar siendo parte de la iglesia. ¿Quiénes van a llevar la palabra de Dios? Nosotros. Usted y yo, mis hermanos. Usted y yo. No, a veces vemos ese término de la iglesia y nos refugiamos en él. ¿Quién? No, la iglesia. Pero nos quedamos a un ladito porque no queremos ir, nos sentimos chéveres, nos sentimos bien. Pero tal vez, mi hermano, no lo digo que sea así, pero quién quita que a lo mejor en este espacio de personas que estamos en esta mañana aquí, Dios tenga a alguno o algunos a quienes Él quiere enviar a un lugar. No podemos nosotros desligarnos de eso, mis hermanos. Tenemos que estar conscientes de que quien dirige nuestra vida es Dios. ¿Y hacia dónde quiere dirigirnos Él? Hacia el cumplimiento de su misión. No podemos nosotros mirar nuestra vida de otra manera diferente. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi perspectiva de lo que yo deseo? Por supuesto, tiene que estar en parte la profesión, tiene que estar en parte la familia, tiene que estar en parte los hijos, muchas cosas. Pero por encima de todo, debe estar Él. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, oh Dios, nos hablas de una manera muy clara acerca de el propósito y el alcance que tú quieres que nosotros hoy como iglesia podamos entender de ese llamado tuyo a participar en la misión. Tenemos lo que tú nos has dado. Tu Espíritu Santo habita, Señor, en nuestras vidas y sabemos que nos está capacitando, nos está llenando, pero también
entendemos que nos está dirigiendo para que podamos cumplir con esta tarea. Ayúdanos, Señor, a estar inquietos para que el alcance tuyo no se disipe en nuestras vidas, que no lo perdamos de vista, que podamos tenerlo muy presente y que no exista en nosotros esa miopía misionera que nos lleve a pensar de que estamos cumpliendo con todo sencillamente haciendo lo mínimo. Tenemos, Señor, que llevar a cabo toda esa tarea y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que cada día sigas motivándonos y que cada día sigas abriendo, Señor, las oportunidades para que tu iglesia, establecida en todas partes del mundo, pueda cumplir con esa misión que tú has encomendado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.